Buenos días a todos los que os habéis conectado y hoy empezamos los talleres breves y tenemos el lujo, el privilegio de tener a la doctora Margarita Carretero González, que nos va a hablar de un tema poco usual en estos talleres, pero que es, yo creo que nos va a interesar bastante porque va a ser una perspectiva ecocrítica del Señor de los Anillos. ¿Quién no ha leído los libros de Tolkien? ¿Quién no ha visto las películas? Yo creo que ya forma parte del imaginario popular, pero claro, como todos los buenos libros tienen diferentes lecturas. Y ella es una especialista en Tolkien, de hecho hizo su tesis doctoral sobre Tolkien, con lo cual pues es una persona muy cualificada para hablarnos de Tolkien, de sus libros, y ella lo hace desde una perspectiva ecológica, podríamos decir, o ecologista. ¿Por qué? Pues porque en su currículum, además de ser doctora en literatura inglesa, profesora titular de literatura inglesa en la Universidad de Granada, es también fellow de una organización, ella nos lo puede explicar un poco mejor, que se llama Oxford Center of Animal Ethics, que traducido es un centro de ética animal que en Oxford. Por lo tanto, es una mujer muy comprometida con la ecología, con los seres vivos, y seguramente que nos va a dar un enfoque novedoso de esta obra de Tolkien, que como todo el mundo sabe, él era cristiano, amigo de C.S. Lewis, formaban parte de un círculo en el que se intercambiaban las diferentes obras que cada uno escribía y las comentaban entre ellos. Y claro, la característica de estas obras es que tienen una perspectiva cristiana, que es lo que a nosotros como taller teológico nos interesa. Así que si os quedáis y seguís todo el taller, no vais a salir defraudados, y le damos muchas gracias a Margarita por su disponibilidad, por haber aceptado darnos este taller. Y los que estéis en Facebook, ya sabéis que sabéis la dinámica. Ella va a estar presentando el tema hasta las 12 aproximadamente, después tendremos un descanso de 15 minutos aproximadamente, volverá otra vez donde lo dejó y terminará como a la 1 aproximadamente, y después podéis hacer preguntas. Los que estáis en Facebook podéis hacerlas a través del chat, que nosotros se la pasamos a ella, y los que estéis en Zoom, pues podéis preguntar directamente, no hace falta, levantáis la mano y entonces podéis hacer la pregunta directamente. Bueno, sin más preámbulos y agradeciéndola una vez más su disponibilidad y el tratar este tema tan interesante, pues os dejamos con ella. Vamos a tener un buen taller. Vale, muchísimas gracias, Raúl, por la presentación. Antes de nada, quiero comprobar que me oís bien, pues yo ahora mismo no os veo porque estoy compartiendo pantalla, así que si me hacéis gestos no los voy a ver, simplemente decirme si se oye bien. Se oye muy bien, Margarita. Perfecto, estupendo, pues muchas gracias. Bueno, pues soy yo la que tengo que dar las gracias a Raúl, a Israel y a la SEUD por haberme invitado a participar en estos talleres breves con un tema que a mí me apasiona, como es la obra de Tolkien, El Señor de los Anillos, y la lectura. Digamos que mi línea de investigación, una de mis líneas de investigación es acercarme a los textos literarios desde una perspectiva ecocrítica, que es lo que voy a presentar hoy. Muy brevemente, es decir, por eso es un taller breve, lo que voy a hacer es hacer un barrido por qué nos puede proporcionar una lectura ecocrítica, qué aspectos nos puede resaltar de la obra de Tolkien, pero luego, bueno, evidentemente se pueden profundizar en algunos aspectos, pero bueno, digamos que lo que voy a hacer en este taller es ofrecer unas claves y ver cómo nos puede enriquecer este marco teórico para leer los textos.
En cuanto a lo que ha comentado Raúl de mi pertenencia, soy fellow del Oxford Center for Animal Ethics, es un centro de ética animal dirigido por Andrew Lindsay, que es un pastor anglicano. Y bueno, organizan todos los veranos, bueno, aparte de ser un centro de estudio afiliado a la Universidad de Oxford, es ubicado más bien tiene conexiones, pero no pertenece directamente a la universidad. Organiza cada verano unos cursos de verano, y el primero fue sobre religión y ética animal, ¿no? Entonces se presentaban, pues bueno, qué relaciones tenían las distintas religiones, qué perspectivas, qué consideraciones de los animales no humanos. Y bueno, y organizan pues eso, ha estado durante 2 veranos parado por motivos obvios, pero bueno, este verano es sobre la representación de los animales en los medios, en la televisión, en el cine, en la publicidad y demás. Y bueno, aboga también no es que haga apología, pero pues la ética de no comer, un acercamiento ético a no comer animales y demás. Entonces, bueno, esa es mi afiliación al Oxford Center for Animal Ethics. Y bueno, en la Universidad de Granada soy profesora, como bien ha dicho Raúl, de literatura inglesa. Y nada, y en mi investigación pues son estos, o sea, digamos que mi investigación propone un acercamiento a los textos desde una perspectiva ecocrítica. Y bien, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Voy a decir brevemente cómo voy a articular mi presentación. Primero daré una pincelada breve sobre quién era John Ronald Reuel Tolkien, ahí tenéis la fecha. No va a ser un excurso biográfico, sino simplemente pues localizar un poco qué aspectos de su vida podemos relacionar o cuándo empezó a gestarse su obra, aspectos clave en su trayectoria vital. Luego presentaré brevemente también qué es la ecocrítica, para que sepamos todo el marco teórico con el que nos estamos manejando, para después pasar a hacer una lectura ecocrítica del Señor de los Anillos, centrándome en la relación, cómo se utiliza el entorno natural, por un lado, como la naturaleza como agente independiente, es decir, que no está al servicio del ser humano ni de ninguno de los personajes que habitan en Tierra Media, pero sí como colaboradora, es decir, como instrumento, se utiliza no es simplemente un paisaje en el que transcurre la acción, sino que se utiliza podemos utilizarlo como elemento caracterizador, de manera que, siendo muy simplista, se alía con las fuerzas del bien que muestran respeto hacia ella, hacia cualquier aspecto de la naturaleza, mientras que pues se revuelve, o digamos no colabora con aquellos que tratan de dominarla y de destruirla. Entonces me voy a centrar en distintas sociedades, distintos grupos sociales de Tierra Media, y para pasar luego al final a ver un contraste entre la comarca, que es donde viven los hobbits, antes y después del viaje que emprende Frodo y sus compañeros para deshacerse del anillo. Entiendo que no hace falta que cuente de qué va la obra, porque todo el mundo, si no se ha leído, se han visto las películas. Yo voy a decir que me voy a centrar, a lo mejor hago alguna referencia a las películas, pero me centro en el análisis de cómo se presentan estas sociedades en las novelas. Luego en la sesión, luego al final podemos hacer preguntas sobre cómo se trasladan distintos aspectos a la película. Bien, pues aquí están las claves, las fechas claves que he considerado oportuno resaltar de la vida de Tolkien, que nació en 1892 en Bloemfontein, hoy ubicado en Sudáfrica, donde bueno, se habían ido sus padres, pero marcha al Reino Unido con su madre y su hermano muy pronto, y lo que pensaban en un momento que iban a ser simplemente unas vacaciones, pues se convierte en un retorno ya permanente, porque mientras están en Inglaterra muere su padre, muere Arthur,
Se van primero, digamos que la madre pasa penuria económica, que se acentúan cuando luego se convierte al catolicismo, porque muchas de sus familias pues, le retiran el apoyo económico que le daban. Entonces, digamos que estos son la figura de la madre, que también muere en 1903, es clave la función que cumplió en la educación de Tolkien, ¿no? Porque le inculcó su amor por el lenguaje, por las lenguas, su amor por la naturaleza y también pues su férreo catolicismo. Es decir, no es que, digamos que que acabó viendo a su madre como una víctima, incluso utilizaba el término mártir, porque murió pues de tuberculosis, y creo que era tuberculosis, porque, bueno, y contó como eso, como que no tenía apoyo económico de muchos de sus familiares, algunos sí que siguieron. He puesto ahí el Sarehole, la aldea de Sarehole, porque fue una especie de idilio, un lugar donde estuvo viviendo, que hasta cierto punto se encuentran muchas de las características de ese lugar idílico, o que él vivía como idílico, las trasladó luego a su creación de la comarca. Era en un entorno rural, en contacto con la naturaleza, que bueno, terminó pronto cuando se fue a estudiar a Moseley, a la King Edward School. Se mudaron a Moseley. La King Edward School estaba cerca de Birmingham, y entonces, bueno, supuso una ruptura, un cambio de entorno que Tolkien lo lamentó toda su vida. Su madre muere en 1903, queda al cargo de un sacerdote con el que su madre había estado en contacto. Se va a estudiar a Oxford, y bueno, digamos que hay una relación que se explora también en un biopic que se ha hecho sobre él, que se llama Tolkien precisamente, que fue una relación un poco también como de cuento de hadas para él, ¿no? Porque se enamora de Edith, que era una huérfana que vivía pues en la misma casa en la que él y su hermano estaban alojados. Pero claro, el padre Francis Xavier, que era el que era su tutor, pues le prohíbe que esté en contacto con ella hasta porque tiene que estudiar. Entonces, bueno, pues lo aceptan en Oxford, y cuando el día que cumple 21 años, Tolkien le escribe a Iris, pues renovando, después de 3 años sin hablarse, sin estar en contacto con ella, pues renovando todas las profesiones de amor renovando el amor que sentía por ella. Y bueno, aunque ella ya estaba comprometida, pues se rompe su compromiso y bueno, vuelven a establecer una relación. Y acaban casándose, evidentemente. Y de hecho su relación también se encuentra evocada en la relación de algunos personajes, en la historia de Beren y Lúthien del Silmarillion. Parece que el personaje de Lúthien está inspirado en Edith. Participa en la Primera Guerra Mundial, y en la Primera Guerra Mundial mueren prácticamente todos sus amigos de infancia. Y la he subrayado aquí porque es aquí donde empieza a gestar su mundo secundario, ¿no? El mundo secundario de Tierra Media. Empieza a crear esta mitología, parte de la cual está recogida en el Silmarillion, aunque está sin terminar. Y bueno, cuando primero es catedrático en Leeds, y cuando obtiene la cátedra de Rawlinson en Bosworth de anglosajón, de inglés antiguo en Oxford, pues ya digamos que se queda a vivir en Oxford, y ahí desarrolla su carrera académica, su trayectoria vital. Solamente se marcha a Bournemouth al final, pocos meses antes de que muriera Edith, porque a ella le gustaba más el clima de la costa. Pero bueno, digamos que ya su vida está vinculada a Oxford. Conoce en 1926 a C.S. Lewis. Hablaremos un poco inmediatamente después de la relación, aunque ya Raúl ha mencionado de qué supone C.S. Lewis en su vida y los Inklings. Y bueno, publica en 1937 El Hobbit, que es un libro que empezó leyéndolo a los Inklings y luego pues contándoselo a su hijo. Y lo que empezó a ser una secuela del Hobbit, una continuación, que fue El Señor de los Anillos, pues se demoró casi 20 años
en publicarse porque, como él, en las cartas que escribe excusándose, se le fue de las manos. Empezó a ser una continuación del Señor de los Anillos, pero empezaron a meterse toda la mitología que había creado, de manera que se dio cuenta que era una cosa de mucha más envergadura, y decía eso, como que se resistía, no lo podía terminar. Es como que él mismo iba viajando y descubriendo a los personajes conforme él iba escribiendo, ¿no? De hecho, hay un amigo mío que le dice a la gente que dice, es que no puedo con tanta descripción, es que no me arranco al Señor de los Anillos. Él siempre le dice, sigue hasta que llegue a Bree. Dice, porque hasta que llega a Bree, el propio Tolkien iba dando palos de ciego, ¿no? Como que iba metiendo historias, pero no sabía muy bien a dónde le iba a llevar. Hasta tal punto que cuando se encuentran los hobbits con Aragorn, pues el propio Tolkien dice que cuando lo veía, que él mismo no sabía quién era, ¿no? Y luego él descubrió en su mundo secundario, ¿no? Digo, claro, es que este es Aragorn, bueno, que lo presenta como Trancor, ¿no? Aragorn, el heredero al trono de Gondor. O sea, es fascinante leer las cartas, lo que nos dice sobre el propio acto de creación. Y bueno, antes ha mencionado, ves, claro, perdón por, no sé si me va a cambiar, al haber descargado esto, tenía la presentación de diapositivas en el Drive, lo he bajado al ordenador y me ha cambiado alguna forma, los textos espero que no haya cambiado mucho, porque vamos a leer muchos extractos. Bueno, pues aquí tenemos de izquierda a derecha, C.S. Lewis, a Tolkien, el propio Tolkien, Owen Barfield, y luego el que está a la derecha con la gafa es Charles Williams. Y estos eran pues los Inklings, ¿no? El grupo el grupo no tuvo una nómina regular, era un grupo de amigos que se reunían pues a discutir, se reunieran en torno, digamos que el artífice del club era C.S. Lewis, y se reunían pues bien en su habitaciones, en las dependencias que él tenía en Magdalen College, o en un pub que se llama The Eagle and Child, que lo conocían ellos como el águila y el niño, ¿no? Que lo llamaban The Bird and Baby, el pájaro y el bebé. Y bueno, pues hablaban de todo, de sagas escandinavas, bueno, tenían tertulias de todo tipo. Pero lo interesante era que leían el trabajo, los textos que estaban escribiendo se los leían en voz alta, ¿no? Un poco así como para recuperar la tradición oral y, digamos, beneficiarse de los comentarios que cada uno le hacían. Que según decía Lewis, Tolkien era más duro de roer, es decir, era prácticamente imposible que cambiara una sola coma, no respondía muy bien a los comentarios que le hacía, o no siempre, ¿no? En algunas ocasiones sí. Lo que tenían en común, había varios aspectos que tenían los Inklings en común, digamos que claves fundamentales, los tres que estaban siempre, la constante era C.S. Lewis, pero también Charles Williams y Tolkien, el propio Tolkien, y Owen Barfield, que fue pues uno de los sobrevivió a los otros tres. Pero bueno, hubo más a lo largo del tiempo. Y tenían en común que eran una autora que se llama Margaret Wright, la llama como descaradamente románticos en época del triunfo del realismo, en el sentido de que, y evidentemente todos cristianos, y también profesaban, aunque de distintas denominaciones, ¿no? C.S. Lewis era anglicano, Tolkien católico, y digamos que tuvo cierto resquemor porque no sé si saben que Tolkien y Hugo Dyson cumplieron un papel muy importante, como el propio Lewis lo dice, en la conversión de C.S. Lewis. C.S. Lewis había sido anglicano, luego fue ateo, empezó a ser teísta, y en una conversación que tuvo con Tolkien y con Hugo Dyson, pues escribió que había pasado a creer en Jesucristo, ¿no? En el Dios del cristianismo.
Y digamos que a Tolkien quizás lo que le hubiera gustado era que se hubiera convertido al catolicismo, ¿no? Porque para él los sacramentos, por ejemplo, eran fundamentales en la vida de un cristiano. Y bueno, pero digamos, C.S. Lewis pues, volvió y se convirtió, como ya sabemos también, en un escritor muy prolífico sobre el cristianismo. Y bueno, también lo que tenían en común era que este romanticismo era una concepción de la literatura fantástica como ilimitada en cuanto a las posibilidades que ofrecía para explorar la experiencia humana. Es decir, la literatura realista se quedaba un poco corta para hablar de ciertas cosas pues que quizás no se prestaban tan fácilmente a ser discutidas, o experiencias de la naturaleza humana, desde los parámetros de la literatura más realista. Entonces, bueno, C.S. Lewis, quizás su obra más famosa de este género son las Crónicas de Narnia, y evidentemente de Tolkien, pues tanto El Hobbit como el Señor de los Anillos. Bien, pues pasamos ahora a presentar el marco teórico con el que me voy a acercar a analizar la obra de Tolkien, que es la ecocrítica. Y la ecocrítica entra dentro, digamos, se engloba dentro de lo que ahora se llaman las humanidades ambientales. Entonces, digamos que es una lectura de los textos literarios con un compromiso ecologista, ¿no? No se trata simplemente de mirar a la naturaleza, como se ha hecho siempre, ¿no? Como la naturaleza como metáfora, o la naturaleza no humana, quiero decir, ¿no? Porque los seres humanos también somos naturaleza, pero digamos el entorno natural como un escenario en el que se desarrolla la acción, ¿no? Sino que se mira el texto, se mira las representaciones de la naturaleza para ver qué función cumple por sí propia, por sí misma. Y ahora veremos algunas de las preguntas que nos hacemos quienes nos dedicamos a este trabajo. Pero como digo, se incluye dentro de se ha incorporado a lo que se ha dado en llamar humanidades ambientales, que reivindican el papel que las humanidades tienen para, digamos, para enfrentarnos y tratar de resolver la crisis medioambiental, ¿no? Entonces, parte de esta reivindicación la hizo en un texto de 1994 Donald Wooster, que el texto se llama La riqueza de la naturaleza, y en él dice así, la cita que tienen aquí: nos enfrentamos hoy a una crisis global, no tanto por el funcionamiento de nuestros ecosistemas, sino por el de nuestros sistemas éticos. Superar la crisis requiere que comprendamos nuestro impacto sobre la naturaleza de la manera más precisa posible, pero requiere aún más que comprendamos dichos sistemas éticos y que utilicemos ese conocimiento para reformarlos. Las y los profesionales de la historia, el análisis literario, la antropología y la filosofía, por mencionar algunas, ¿no?, representantes o estudiosos dentro del campo de las humanidades, no pueden llevar a cabo la reforma. Digamos que la reforma le corresponde llevar a cabo a los políticos, pero sí que pueden ayudarnos a comprender. Entonces, el análisis literario, digamos que una lectura ecocrítica de una obra determinada, tiene como objetivo último un compromiso ecologista, ¿no?, que nos lleve a entender mediante cómo se representan esas relaciones en el texto y qué lecciones podemos sacar para nuestra práctica ya fuera del texto. Pues, como viene bien siempre una definición, vamos a dar la definición primera, que luego hay muchas elaboraciones, muchos matices, pero creo que esta es muy útil, es la que propone Cheryl Glotfelty en este texto The Eco-Criticism Reader de 1996, y porque nos dice que en pocas palabras la ecocrítica es el estudio de la relación entre la literatura y el entorno físico. Bueno, pues hasta ahí muy bien, vale, tampoco hace falta no es tanta novedad, podríamos decir, ¿no? Pero nos dice, cuando sigue elaborando, nos explica cómo se lleva a cabo ese estudio, ¿no? Y establece una comparación con la crítica feminista.
Dice, así como la crítica feminista examina el lenguaje y la literatura desde una perspectiva con conciencia de género, es decir, en un primer momento pues se hizo qué representaciones, cómo se han representado las mujeres en la literatura, qué estereotipos hay. Tienen las mujeres, los personajes femeninos, introspección psicológica, cuando se le da introspección psicológica, qué tipo de complejidad se le ofrece, etcétera, etcétera, ¿no? Pues del mismo modo que la crítica feminista examina el lenguaje y la literatura desde una perspectiva con conciencia de género, y la crítica marxista aporta una conciencia de los modos de producción y la clase económica a su lectura de los textos, la ecocrítica adopta un enfoque centrado en la tierra para las cuestiones literarias. Y dice un earth-centered approach, es decir, el centro del texto ya no deja ser, no es el personaje o los personajes humanos, sino que hay un desplazamiento para dotar a para ver la tierra, la naturaleza y todas sus manifestaciones como personajes, más que como personajes y como agentes, ¿no? Más que como simple escenario. Entonces, para el público, ¿no?, que empezó a leer esta obra en el 96, pues da algunos ejemplos. Nos dice, estos son el tipo de preguntas que se hace una ecocrítica, ¿no? Un ecocrítico o una ecocrítica. ¿Cómo se representa la naturaleza en este soneto? ¿Qué papel juega el entorno físico en la trama de esta novela? Y la respuesta puede ser, pues simplemente el entorno físico es un escenario, no hay más. Y eso también es elocuente, ¿no? Porque eso nos dice mucho de cómo en el texto se percibe o se cosifica, podríamos decir, la naturaleza, del mismo modo que se cosifican algunos personajes humanos también. ¿Son los valores expresados en esta obra, por ejemplo, compatibles con un pensamiento, con una actitud ecológica? ¿Cómo influyen nuestras metáforas de la tierra en la forma en la que la tratamos? ¿Cómo podemos caracterizar la escritura de la naturaleza como género? Además de la raza, la clase y el género, ¿debería el lugar convertirse en una nueva categoría crítica? Otra pregunta, ¿escriben los hombres en un momento determinado o en general sobre la naturaleza de manera diferente a como lo hacen las mujeres? ¿De qué manera la alfabetización misma ha afectado la relación de la humanidad con el mundo natural? ¿Cómo ha cambiado el concepto de desierto con el tiempo? ¿De qué manera y con qué efectos se está filtrando la crisis ambiental en la literatura y la cultura popular contemporánea? ¿Qué puede aportar la ecología a los estudios literarios? Buena pregunta. ¿Cómo se abre la ciencia misma al análisis literario? ¿Qué fertilización es posible entre los estudios literarios y el discurso ambiental en disciplinas relacionadas como la historia, la filosofía, la psicología, la historia del arte y la ética? Estos son algunos de los ejemplos que ella da para abrir el abanico de posibilidades que nos puede dar cuando nos acercamos a una obra literaria poniéndolo, por decirlo de alguna forma, las gafas verdes, ¿no? Es decir, al ponernos unas gafas determinadas, pues hacemos que salten ciertas cosas, que al fin y al cabo es la perspectiva crítica que llevamos a la hora de analizar el texto, ¿no? Bien, pues hay la primera asociación para el estudio de la literatura y el medio ambiente, ASLI en su sigla en inglés, se fundó en Estados Unidos. Ahora hay múltiples variantes por asociaciones hermanas distribuidas por todo el mundo. ISOLSI, esta que tienen aquí en el centro con una especie de concha así en espiral, es la Asociación Europea. La Asociación Europea para el Estudio de la Literatura, la Cultura y el Medio Ambiente, y también hay multitud de publicaciones. Digamos que hay 3 revistas claves, pero al fin y al cabo multitud de libros y que en cualquier revista se puede publicar simplemente leyendo una obra determinada desde esta perspectiva, una perspectiva ecocrítica, pero digamos que esta, tanto IO, que es la publicación de la asociación en Estados Unidos, Green Letters, que en Reino Unido, y Ecozona, que es la revista europea, pues digamos que se centran exclusivamente en la publicación de artículos que se acerquen al estudio de la literatura y la cultura desde una perspectiva ecocrítica.
Bien, llegamos ya a la tercera parte, que es, pues eso, ¿qué nos puede proporcionar el realizar una lectura ecocrítica de El Señor de los Anillos? Se habla mucho en crítica literaria, parece que está de moda hablar de la muerte del autor, ¿no? Es decir, bueno, el autor en este caso, Tolkien, está efectivamente muerto, pero digamos que debido a que durante una época, durante mucho tiempo, la crítica biografista se centraba en analizar una obra literaria en clave de la vida del autor o de la autora, ¿no? De manera que se trataba de buscar siempre referencias de la vida del autor en el texto, ¿no? Pues como eso, pues tanto personajes o temáticas. Entonces, claro, hemos pasado a no hablar del autor, ¿no? Como si el texto se escribiera solo. Entonces, por una mala interpretación de este concepto de la muerte del autor. Es decir, no quiere decir, evidentemente, que el autor no pinte nada en la gestión del texto. Simplemente, su vida no nos proporciona la clave para entender la obra. Pero sí es cierto que su vida, las circunstancias en las que vivió, igual que el contexto en el que la obra se gestó, pues contribuyen a que la obra se geste, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, se habla mucho de la falacia intencional. ¿Qué intención tenía el autor? ¿Qué mensaje quería transmitirnos a la hora de escribir esta obra? Pues indudablemente alguna historia, algo querría decir, ¿no? Y sus propios anhelos, sus propias ansiedades se dan cita en la obra. Pero tratar de buscar la intención última del autor es lo que se ha dado en llamar como la falacia intencional. Porque al fin y al cabo, el texto a la vista está, ¿no? Que se hace una lectura ecocrítica del Señor de los Anillos, ves cosas distintas que si hace una lectura feminista, por ejemplo, ¿no? O hace una lectura marxista, ¿no? El mensaje, o se hace una lectura cristiana, en clave cristiana o católica incluso, o no. Entonces, digamos que el mensaje que transmite el texto puede ser distinto para un lector. Es decir, lo que no vamos a cambiar es el argumento es el mismo para todos, ¿no? Pero la intención que pueda tener el autor no es algo que competa al crítico literario buscar. El crítico literario, la crítica literaria, lo que hace es jugar con el texto y ver qué entramado, qué lectura puede hacerse aplicándole unas claves de análisis determinadas. Por ejemplo, no sé si saben, si ha llegado a su conocimiento, que durante un tiempo, claro, la obra se gestó, se empezó a gestar justo después del Señor de los Anillos, del Hobbit, y se publicó en los años 50. Claro, se publica después de la Segunda Guerra Mundial. Y se ve el anillo como, incluso hubo quien lo vio como un símbolo de la bomba atómica. Entonces, claro, se lee en clave alegórica. Es decir, entonces, en clave alegórica todo tiene un significado. Y los orcos son los nazis, y los hobbits son las fuerzas aliadas. Entonces, claro, sí, lo puedes leer así, hacer una lectura desde ese punto, pero teniendo en cuenta que no es una alegoría, sino que digamos que la sed de poder digamos, cómo se manifiesta el poder destructivo que tiene el anillo, te permite encontrar un paralelismo con el hongo que deja la bomba atómica, ¿no? Pero eso Tolkien lo llamaba aplicabilidad, no alegoría, porque dice la alegoría no deja libertad al público lector, ¿no? La alegoría trabaja con unos símbolos donde tú tienes que descifrar. Este personaje simboliza esto simboliza lo otro, y solamente se puede leer de esa forma, porque así está diseñado por el autor. La aplicabilidad quiere decir que tú puedes ver esas claves según
tu propia lectura del texto y evidentemente digamos, hay evidencia textual para que te permita esa lectura sin querer decir que sea la única ni la verdadera, sino que, digamos, pues se adapta bien, entra dentro de la estructura del texto, ¿vale? Entonces, por eso quiero decir, una lectura ecocrítica del Señor de los Anillos lo que busca es qué aspectos se subrayan del Señor de los Anillos, qué conclusiones podemos llegar sobre cómo podemos leer la obra desde una perspectiva ecologista, que es la que nosotros traemos, no la que Tolkien pone en el texto. Independientemente de esto, si es verdad que Tolkien, incluso si no podemos decir que fuera un ecologista militante, en el sentido de que no participara en un partido político, sí que bueno, tenía una pasión por la naturaleza, tenía pasión por los árboles. Los árboles están detrás de su creación, de la creación de los pastores de árboles del Señor de los Anillos. Lamentaba siempre que un árbol se cortaba sin necesidad. Y curiosamente, la última foto que existe de él es una, me parece que murió pues como un mes después, poco después, una junto a su árbol favorito en el Jardín Botánico de Oxford. Hay varias fotos en las que está sentado junto a los árboles. Y además decía, reconocía muchas veces, y esto para mí es un alegato, si no ecologista, sí de respeto a los límites de la naturaleza humana, ¿no? Entonces decía que, bueno, que si algún mensaje se nos ha... Los límites o aceptar una... ponernos, esa es la palabra, como que lo importante es de ponernos los seres humanos límites a pesar de que la tecnología nos vaya impulsando, nos vaya haciendo creer que no los hay, ¿no? Y entonces él decía que si hay un mensaje negativo que él consideraba de la modernidad, era que si algo puede hacerse, debe hacerse, simplemente porque podemos hacerlo, ¿no? Decía que los grandes valores de la humanidad consideraban que era la abnegación, ¿no? El hecho de decir, bueno, puedo hacerlo, pero es necesario, ¿qué precio voy a pagar? Sobre todo cuando se trataba de interferir en el entorno natural. Es cierto que nosotros somos también animales humanos, somos seres que dependemos del ecosistema para sobrevivir y que nos valemos del ecosistema, transformamos la naturaleza para nuestras necesidades. Pero para él era vital que fuera una relación de respeto con el resto de la creación. Bien, pues en El Señor de los Anillos, por un lado, como he hablado al principio, en varios episodios se subraya la agentividad, es decir, la naturaleza como agente independientemente del ser humano o de los personajes, digamos, antropomorfizados, ¿no? Cuando hablo de personajes antropomorfizados me refiero a los hombres como razas, ¿no? La raza de los hombres, la de los elfos, la de los hobbits y la de los enanos. Es decir, podríamos decir que son los Ents también, pero ya veremos que los Ents tienen otras peculiaridades, pero son seres racionales, ¿no? Que tienen que estructuran el pensamiento en un lenguaje verbal y bueno, son la raza que habitan en Tierra Media. Pues si al principio de la charla decía que a grandes rasgos la naturaleza se alía con los representantes de las fuerzas del bien y trata de, digamos, se muestra hostil hacia los representantes de las fuerzas del mal, porque precisamente intentan acabar con ella. Aparte de eso, también el texto nos permite ver una naturaleza independiente, con sus propios intereses y con su propio transcurso vital, ¿no? Entonces, uno de ellos pues, son los episodios en el bosque viejo,
donde, bueno, que se supone, pero nos dicen, sin embargo, que el bosque viejo se había vuelto muy hostil precisamente porque los hobbits habían estado talando árboles, ¿no? Para construir la comarca. Y bueno, pues lo veían como una ofensa. También está Caradhras, ¿no? La montaña que impide el paso que hace muy difícil el paso de la compañía o de la comunidad del anillo, independientemente de que la comunidad del anillo tiene una buena misión en sus manos, que es destruir el anillo. Y en los Ents. Los Ents son los pastores de árboles del bosque de Fangorn, que son unas criaturas en apariencia como unos árboles, pero dotados de movimiento y también de un lenguaje. Tienen un lenguaje particular que nos dicen que lleva mucho tiempo decir una palabra porque es un lenguaje que está constantemente creciendo, pero en El Señor de los Anillos lo encontramos hablando con los hobbits utilizando el common speech, ¿no? El lenguaje común, que era como la Quainé, la lengua común entre todas los habitantes de Tierra Media. Entonces, digamos, estos tres grupos, estos tres ejemplos nos pueden servir para ver la naturaleza, como he dicho antes, con sus intereses, ¿no? Es decir, nosotros, el ser humano existe, los elfos existen y la naturaleza puede colaborar con ellos si tienen un objetivo común, pero la naturaleza también tiene sus intereses comunes y sus intereses únicos y independientes de los intereses del resto de los seres vivos que habitan en Tierra Media. Entonces vamos a ver esos lugares que se presentan, que yo he dado en llamar como microcosmos utópicos, ¿no? Es decir, una especie de sociedades ideales por los que como islas, ¿no? En Tierra Media, donde digamos que la clave de ese bienestar, de esa casi una sociedad ideal, idílica, con descripciones bucólicas, casi pastoriles, digamos, la buena vida que se vive, valga la redundancia, en estas sociedades, depende, digamos, la clave es el entorno natural, ¿no? El respeto por el entorno natural. Y una de estas sociedades es Rivendell. Veamos que las sociedades en las que viven los elfos son paradigmáticas en este sentido, ¿no? Los elfos tienen una relación muy simbiótica con la naturaleza. De hecho, en esta ilustración de Alan Lee vemos que la casa, ¿no? de Elrond está así como perfectamente como una especie mimetizada, ¿no? con el entorno natural. Y bueno, es la primera parada que tiene Frodo, bueno, y toda la comunidad del Anillo, antes de en su camino hacia el Monte del Destino, que es donde se tiene que destruir el anillo. Hasta ese momento, hasta que llegara aquí, o sea, la misión que tiene Frodo única y exclusivamente es llevar el anillo a Rivendell. Él en ningún momento piensa que se va a tener que hacer cargo de ello, porque bueno, en realidad todavía no se sabe mucho de qué es lo que va a pasar, que es en Rivendell donde se va a decidir qué hay que hacer. Entonces, bueno, en Rivendell se dice que hay que destruirlo, el anillo no sirve para hacer nada bueno, porque puede corromper hasta la persona con el mejor corazón. Y de hecho, precisamente los representantes de las fuerzas del bien, que son conscientes de que ellos mismos pueden ser susceptibles de ser corrompidos por cualquier cosa, incluso para hacer el bien, deciden que hay que destruirlo, ¿no? Y entonces, bueno, Frodo llega aquí, llega perseguido por los jinetes negros, lo han herido en el camino, en un momento en el que se puso el anillo y quedó visible para los jinetes negros. Y bueno, digamos, Rivendell es un lugar de sanación. Aquí llega a Frodo medio muerto, pero bueno, acaba sanado. Y veremos que no hay una descripción muy detallada
son como pinceladas. Lo que hace Tolkien muy bien, o bueno, el narrador, pero Tolkien, es crear hacernos respirar a los lectores una atmósfera de sosiego, de paz, de sanación, que procede del entorno natural. Veremos que en las descripciones de los entornos desolados, ¿no?, de esta naturaleza hostil porque ha sido destrozada por la mano de los malos, ¿no?, de los representantes de las fuerzas del mal, son mucho más detalladas, mucho más oscuras, y digamos que son estrategias distintas para evocar en el público lector una respuesta distinta al entorno. Entonces, ¿qué es lo primero que se nos dice? Es que son las propiedades que tiene Rivendell para sanar, ¿no? Se describe como el último hogar al este del mar y que, bueno, bastaba estar allí un tiempo para curarse de todo, del cansancio, de la melancolía, de la tristeza, de cualquier cosa, ¿no? Y obviamente físicamente también, porque, como he dicho, después de estar allí un tiempo en reposo, Frodo se cura. Cuando está un tiempo en la cama, le cuenta a Gandalf todo lo que ha pasado y bueno, cuando ya se encuentra bien para moverse, pues sale al encuentro de sus compañeros, ¿no? Y esto es lo que ya os digo, que es como todo muy, muy sutil, ¿no? Los amigos de Frodo estaban allí sentados en un pórtico que miraba al este, es decir, él se asoma a una especie de terraza y los ve en un nivel inferior, y eso le proporciona una perspectiva sobre todo el valle. Las sombras habían cubierto el valle abajo, pero en las faldas de las montañas lejanas había aún un resto de luz. El aire era cálido, el sonido del agua que corría y caía en cascadas llegaba a ellos claramente, y un débil perfume de árboles y flores flotaba en la noche, como si el verano se hubiese demorado en los jardines de Elrond. Es como que, como digo, mediante pinceladas, el narrador trata de apelar a todos nuestros sentidos, ¿no? El de la vista, el del tacto, ¿no? La vista por lo que Frodo ve, el tacto, bueno, el aire era cálido, el oído por el sonido del agua que corría, ya veremos, bueno, el agua como símbolo de vida, veremos que cumple, que prácticamente muere en otros terrenos baldíos. El sonido del agua, eso que llegaba a ellos claramente, y también el oído del olfato, ¿no? El débil perfume de árboles y de flores. No solo el narrador, que es un narrador omnisciente, no habla de esto, sino que también los personajes comentan sobre la relación sobre el efecto que tiene, el poder que tiene Rivendell para alejar el mal, ¿no? Las cosas malas no tienen cabida en este valle, estamos en una fortaleza, fuera caen las sombras. El propio Pippin, uno de los hobbits, el hobbit más infantiloide, podríamos decir, que más mete la pata en el transcurso del viaje, dice, parece imposible sentirse triste o deprimido en este sitio. Tengo la impresión de que podría ponerme a cantar si conociese una canción apropiada. Y bueno, pasan un tiempo ahí antes de irse, ¿no? Y otro extracto más adelante nos crea un poco la sensación de que el tiempo aquí es artificial, como si fuera una isla parada, como si el tiempo estuviera congelado, ¿no? Pero veremos a continuación que no es así. Durante un rato los hobbits continuaron hablando y pensando en el viaje pasado y en los peligros que le esperaban en el futuro. Pero era tal la virtud de la tierra de Rivendell que pronto se sintieron libres de miedo y ansiedades. El futuro, bueno o malo, no fue olvidado, pero ya no tuvo ningún poder sobre el presente, ¿no? Es decir, imponía ese entorno natural, tenía la capacidad de situarlos en el aquí y en el ahora, sin perder perspectiva del futuro y del pasado, pero sin crear ninguna fuente sí que supusiera una fuente de angustia. La salud y la esperanza se acrecentaron en ellos, es casi como un lugar sagrado, ¿verdad?
y estaban contentos, tomando los días tal como se presentaban, disfrutando de las comidas, las charlas y las canciones. Así el tiempo pasó deslizándose y todas las mañanas eran hermosas y brillantes y todas las noches claras y frescas, ¿no? Pero no es un paraíso terrenal en el sentido de que el tiempo no se mueve, ¿no? El otoño menguaba, nos dice después, rápidamente, poco a poco la luz de oro declinaba, transformándose en plata pálida y unas hojas tardías caían de los árboles desnudos, anticipando, bueno, llegaba el momento en el que tendrían que marchar. Y así llega el momento en el que se marchan, pues el momento vuelve un poco la nostalgia o por una parte el deseo de la compañía de quedarse, pero por otro la comunidad del anillo, pero por otro sabiendo que se tienen que marchar. Entonces, cuando la cita, justo esto está sacado, antes de esta cita, pues Bilbo se está despidiendo de Frodo, diciéndole, bueno, que vuelva pronto, y nos dice el texto, el narrador, que muchos otros de la casa de Elrond es el elfo, que, digamos, el señor de Rivendell, los miraban desde las sombras y les decían adiós en voz baja, es decir, aquí ya hay un momento de más solemne, ¿no? No había risas, ni canto, ni música. Al fin la compañía se volvió desapareciendo en la oscuridad. Cruzaron el puente y remontaron lentamente los largos senderos escarpados que lo llevaban fuera del profundo valle de Rivendell. Y al fin llegaron a los páramos altos donde el viento siseaba entre los brezos. Luego, echando una última mirada al último hogar que centelleaba allá abajo, se alejaron a grandes pasos perdiéndose en la noche. Y aquí, bueno, aquí sí que podemos decir que la noche, o sea, la noche sucede al día, la oscuridad sucede a la luz, y eso es natural, ¿no? Pero sí es cierto que aquí sí que podemos ver una función simbólica, es decir, el último hogar centelleaba, proporcionaba luz, la comunidad se adentra en la oscuridad en la noche, a lo que ya no se ve, a lo desconocido y bueno, con todas las dudas y el miedo que ello que ello conlleva. Estoy viendo como son ya las 12 menos 5, no sé, Raúl, Israel, no sé qué os parece si en lugar de esperar hasta las 12, porque como ahora me voy a meter, ya he terminado con esta sociedad, con esta localidad y voy a pasar a otra, no sé si que hagamos la pausa ahora y así para no cortar la otra en medio, ¿cómo lo veis? Muy bien, sí. ¿Sí? 15 minutos, sí. Tenemos Vale. pausa, ¿vale? Entonces hay 10, ¿no? En vez de hay cuarto. Sí, claro, porque Vale. son 5 minutos antes, hay 10, nos volvemos a ver. Vale. Entonces, bueno, quitamos el vídeo y el sonido todos para que no se grabe y nos vemos entonces hay 10. Hasta ahora, José. Bueno, sí, claro. De distintos ilustradores, casi todos de Alan Lee, pero está también Ted Nesmith, John Howe. Alan Lee y John Howe fueron de los dos ilustradores de siempre de Tolkien y bueno, de siempre, de los más famosos, y ellos colaboraron en el diseño de los escenarios de la película. Ajá. Pues entonces, por eso hay algunos escenarios que dicen que está como en el libro, en la edición de 1992 ilustrada, y es por eso hay ellos pintando y todo los escenarios. Muy bonitos, muy bonitos. Pues bien, adelante. Vale, pues voy a poner esto en modo avión otra vez, porque como aunque lo ponga en silencio, si suena, me sale aquí en el ordenador y no tengo ganas yo de interferencia. Vale, pues entonces ya hemos salido de Rivendell y ahora la comunidad del anillo, bueno, va una vez que ya pasan por Caradhras, pasan por la Minas Tirith, donde están los enanos, y bueno, donde cae Gandalf,
pues digamos que el siguiente sitio así que les proporciona un respiro es, ¿por qué no va esto ahora? Es Lothlórien, ¿no? Lothlórien, que de nuevo es un lugar donde habitan los elfos. Y este es un lugar incluso más mágico todavía, tiene más como casi sagrado que Rivendell, por algunas características que veremos. En Lothlórien viven, digamos que es el hogar de la dama Galadriel y el señor Celeborn. Y bueno, pero Galadriel, digamos, la que consigue, tiene un anillo, el anillo que se llama un anillo Nenya, que son los 3 anillos que se forjaron, uno de los 3 anillos que se forjaron para los elfos. Y ella lo que hace, con ese anillo, lo que hace es mantener, digamos que es como un oasis de paz y temporal también, ¿no? Es decir, el tiempo pasa, pero parece como que se ralentiza y la naturaleza aquí alcanza todo su esplendor. Es decir, aunque se habla, por ejemplo, se llaman Lothlórien, es el bosque dorado, y se habla de ramas de árboles con hojas doradas, con hojas plateadas, pues puede dar la sensación de que son árboles artificiales, ¿no? Son árboles, digamos, son en materia orgánica, pero sí quizás son árboles pues que tienen se desarrolla la naturaleza y el tiempo de una manera diferente aquí, como veremos ahora, por la presencia de ese anillo. Entonces, es una forma, en cierto modo, está interfiriendo en el ciclo natural, ¿no? Pero lo hace para máximo esplendor de la naturaleza. Galadriel, la dama Galadriel, quiero decir. Entonces, bueno, antes de incluso de llegar a Lothlórien, que es también como, no es un sitio inexpugnable, no ofrece una fortaleza como el río protegía a Rivendell, las aguas furiosas, ¿no? Que por mandato de Elrond acaban impidiendo que los jinetes negros atrapen a Frodo. Aquí, para acceder a Rivendell, los elfos les tapan los ojos a los personajes que van a entrar allí. Y como digo, es un lugar así como sagrado para los elfos, y en estas palabras lo describe o se expresa a Legolas, ¿no? Cuando lo ven en la distancia. O sea, allí están los bosques de Lothlórien. Dice que es la más hermosa de las moradas de mi pueblo, y entonces esto que viene a continuación es lo que nos lleva a verlo como un lugar de vida perpetua, ¿no? Porque dice, en otoño las hojas no caen, aunque amarillean, es decir, no terminan nunca de llegar ese periodo de muerte aparente, que es cuando pierden los árboles todas las hojas. Pero cuando llega la primavera y empiezan a aparecer hojas nuevas, ya están las flores amarillas. No es como si se notan las estaciones, pero no se llega nunca a un invierno total que con esa muerte aparente, ¿no? Entonces, bueno, cuando caen las hojas, para entonces las ramas ya están cargadas de flores amarillas, y el suelo del bosque es dorado, y el techo es dorado, y los pilares del bosque son de plata, pues la corteza de los árboles es lisa y gris. Y bueno, igual que sucedía con Rivendell, es fuente de alegría, ¿no? ¿Cómo me alegraría el corazón si estuviera bajo las enramadas de ese bosque y fuera primavera? Y Aragorn responde, a mí también se me alegraría el corazón, pero él dice, aunque fuera invierno, ¿no? En cualquier momento. Pero bueno, lo invita a que se den prisa porque el bosque todavía está a muchas millas de distancia. Más adelante, cuando los guía uno de los elfos, Haldir, y van así en fila, nos describe así como Frodo, con los ojos cerrados, empieza, o sea, percibe el entorno. No es como sucede, ¿no? Cuando se anula un sentido, se agudizan los otros. Entonces, mientras allí hablaban, la compañía marchaba lentamente en fila a lo largo de los senderos del bosque, conducida por Haldir, que es este elfo.
mientras que el otro elfo caminaba detrás. Sentían que el suelo bajo los pies era blando y liso, y al cabo de un rato caminaron más libremente, sin miedo de lastimarse o caer. Privado de la vista, Frodo descubrió que el oído y los otros sentidos se le agudizaban. Podía oler los árboles y las hierbas. De nuevo, todos los sentidos, excepto el de la vista, porque tiene los ojos vendados. Podía oír muchas notas diferentes en el susurro de las hojas, el río que murmuraba lejos a la derecha y las voces claras y tenues de los pájaros en el cielo. Cuando pasaban por algún claro, sentía el sol en las manos y la cara. Aquí he cortado un extracto porque, compara la sensación que tiene aquí, simplemente la información que tiene del entorno, de lo que la naturaleza le cuenta, por decirlo de alguna forma, lo que puede percibir en comparación con lo que sentía en Rivendell, ¿no? Dice que en Rivendell nunca había llegado el mal, pero aquí era distinto, ¿no? Dice, aquí el mal había sido visto y oído, la pena había sido conocida. Los elfos temían al mundo exterior y desconfiaban de él. Los lobos aullaban en los lindes de los bosques, pero en la tierra de Lórien no había ninguna sombra. Y esto es interesante, en la tierra de Lórien no había ninguna sombra, porque vamos a ver más adelante cómo se crea una conexión inmediata con Mordor, ¿no? Como que Mordor es el total opuesto de los Lórien, porque nos dice que el Mordor es la tierra donde las sombras viven, ¿no? Entonces, claro, aquí no hay ninguna, todas las sombras están allí. Entonces, digamos que tenemos que verlos como las dos comunidades, las dos sociedades o los dos entornos opuestos. Ya le quitan la venda y esto es lo que ve, ¿no? Entonces ahora, igual que antes habían sido estimulados los sentidos del oído, del olfato y del tacto, todavía no del gusto, en Rivendell tampoco, ahora le llega el turno a la vista. Frodo miró hacia arriba, cuando le llegó el turno, Frodo miró hacia arriba y se quedó sin aliento. Estaban en un claro. A la izquierda había una loma cubierta con una alfombra de hierba tan verde como la primavera de los días antiguos. Es importante que tengamos en cuenta que es un claro, pero es un claro natural, digamos que es como que no es que hayan sido talados, no es que hayan sido los árboles talados, no ha sido clareado, como si veremos que en la imagen que tenemos de Isengard, ¿no? Donde vive Saruman. Por la izquierda había una loma cubierta con una alfombra de hierba tan verde como la primavera de los días antiguos. Encima, como una corona doble, crecían dos círculos de árboles. Los del exterior tenían la corteza blanca como la nieve y aunque habían perdido las hojas, se alzaban espléndidos en su armoniosa desnudez. Los del interior eran marlon, de gran altura. Los marlon son unos árboles especiales, unos árboles que se encuentran en Tierra Media gracias a los elfos, ¿no? Y veremos que luego acaba habiendo uno también en El Señor en la comarca. Todavía vestidos de oro pálido. Muy arriba, entre las ramas de un árbol que crecía en el centro y era más alto que los otros, resplandecía un flet blanco. Un flet es como una especie de plataforma, porque los elfos vivían en los árboles. Digamos que es como una especie de comunidad arbórea o arbórica que viven en los árboles, y de hecho el nombre que se les da, el nombre en élfico se traduce como la gente de los árboles. A los pies de los árboles y en las laderas de la loma había una florecita amarilla de forma de estrella. Entre ellas, balanceándose sobre tallos delgados, había otras flores, blancas o de un verde muy pálido. Relumbraban como una llovizna entre el rico colorido de la hierba. Entonces vemos aquí esta atención al detalle minucioso, que a quien no le gusten las descripciones pues le puede fastidiar un poco, ¿no? Pero es prácticamente imposible que no salte el entorno, que no salte la naturaleza a la vista del público lector, independientemente de lo que luego queramos leer, cómo queramos interpretarla, ¿no? En este sentido, claro, al ver
todas estas referencias, no todo el hecho de que la muerte no parece nunca terminar, como el invierno termina nunca de llegar, o por lo menos los signos externos no afectan a los árboles de esa manera, nos lo presenta claramente como una celebración de la vida, ¿no? Como un lugar lleno de vida, que veremos luego cómo contrasta salvajemente con Mordor. Bien, perdón. Antes de Mordor tenemos Isengard, que a esto me refería. Esto es una ilustración donde se ve la torre de Orthanc en el medio, y que donde vive Saruman. Esta torre fue construida por los Dúnedain en la segunda edad, antes de los sucesos del Señor de los Anillos, y albergaban los Palantir, ¿no? Que son como estas bolas que servían para comunicarse, ¿no? O a través, de hecho, es con la que en la tercera edad, que es donde transcurren los sucesos del Señor de los Anillos, Saruman, una vez corrupto, se comunica con el Señor Oscuro, con Sauron. Y bueno, la historia de Saruman pues es una historia bastante trágica, porque este claro que vemos aquí es un claro artificial. Todo esto estaba cubierto de árboles, y Saruman lo ha destrozado todo para sus fines bélicos. De hecho, Saruman era un mago también, era uno de la orden de los Istari, a la que también pertenece Gandalf. Y de hecho era como el que se suponía que tenía más conocimiento, el superior de la orden de los Istari. Y cuando vino a Tierra Media, se supone que era eso, pues para ayudar a los pueblos libres de Tierra Media en su lucha contra el Señor Oscuro. Pero bueno, un poco así como, pues el poder corrompe. En este caso es un poco como el mito de Fausto, o Adán y Eva, el árbol del conocimiento, ¿no? Entonces, al final acaba corrompido y se supone que quiere aliarse con el Señor Oscuro, pero como Gandalf le dice, en realidad nadie puede aliarse con el Señor Oscuro, o ser un siervo de él, y lo que buscaba en realidad, supone Gandalf, era como erigirse él como Señor Oscuro, ¿vale? Pero bueno, eso, por una corrupción, Gandalf lo que le echa en cara es que es demasiado, a la conclusión a la que llega es que es demasiado peligroso estudiar en detalle la arte del enemigo, porque precisamente ese era digamos, el área de conocimiento, el área de estudio de Saruman, ¿no? Especializarse en conocer cómo funcionaba Sauron pues para conseguir derrocarlo, ¿no? Pero bueno, pues no se enfrenta a Gandalf, lo hace prisionero cuando primero lo intenta que sea un aliado. Y esto es este paraje desolado que vemos aquí. Bueno, Isengard, este paraje desolado es lo que ve Gandalf cuando lo hace prisionero y lo deja en la torre. Esto es lo que cuenta, porque si recuerdan, Frodo está esperando, cuando deciden ya sacar el anillo de la comarca, está esperando a Gandalf no llega, y Gandalf no llega, y Gandalf no llega. Y bueno, pues resulta que Gandalf había sido hecho prisionero por Saruman. Y lo cuenta así en el concilio de Elrond, ¿no? Bueno, lo toman prisionero, nos describe cómo se llega a la torre de Orthanc, y luego en la tercera línea cuenta lo que ve. Lo miré y vi que la hierba y la hermosura de otro tiempo habían desaparecido, y que ahora había allí pozos y fraguas. Lobos y orcos habitaban en Isengard, pues Saruman estaba alistando una gran fuerza y emulando a Sauron, aún no a su servicio. Sobre todas aquellas fraguas flotaba un humo oscuro que se apretaba contra los flancos de Orthanc. Yo estaba solo en una isla rodeada de nubes, no tenía ninguna posibilidad de escapar, y mis días eran de amargura. Entonces, los sentimientos de los personajes ante cómo influye el entorno en las emociones de los personajes es también algo significativo. Hemos visto esa capacidad renovadora de tranquilidad que se respiraba en Rivendell, que se respiraba en los Lórien,
esa armonía con la naturaleza. Y bueno, aquí no, por un lado, claro, es que Gandalf está hecho prisionero, pero también la amargura le viene no solo de estar solo y no poder escapar, sino también de la desolación que ve a su alrededor, ¿no? Fruto de estos planes bélicos que tiene Saruman. Curiosamente son todos estos árboles, o sea, todo este terreno que, como vemos aquí en primer plano, así como haciendo una especie de semicírculo, lo que queda de vegetación, pero vemos hacia el fondo todo esto desolado. Pues esta destrucción de la naturaleza, esta destrucción de los árboles, se vuelve en contra de Saruman, cuando los Ents deciden ir a la guerra. Los Ents, como he hablado anteriormente, son estos pastores de árboles que se encuentran a los hobbits, a Merry y a Pippin, y les cuentan un poco de su naturaleza, ¿no? Es decir, de los Ents nos dicen que son muy difíciles de distinguir, o sea, que son físicamente como árboles, pero dotados de movimiento, y que algunos Ents se están como fosilizando y están transformándose, están moviéndose menos, pero que algunos árboles, como hay una especie de simbiosis entre los dos, ¿no? Y entonces lo que le llevan, digamos, Saruman era vecino del bosque de Fangorn. Fangorn es el bosque donde vive Barbol, también llamado Fangorn, ¿no? Y pues lamenta, de hecho lo que le impulsa a ir a la guerra es precisamente, bueno, no ir a la guerra, es la marcha de los Ents, se llama, ¿no? A marchar para acabar con los planes de Saruman, es precisamente toda la destrucción que han causado. Y es muy interesante, a mí me gusta mucho cómo describe, porque claro, aunque hablen en el lenguaje común, las metáforas, las expresiones de cada raza son únicas a ella, ¿no? Y aquí, por ejemplo, para describir esa mente maquiavélica o de maquinaria, ¿no? La mente de Saruman, tiene una mente de metal y ruedas, ¿no? Como si fuera todo lo que representa la industrialización voraz, ¿no? Que no es mala en sí misma, sí en cuanto supone destruir por destruir, ¿no? Tiene una mente, Saruman, se está refiriendo aquí, Barbol está hablando de Saruman, tiene una mente de metal y rueda, y no le preocupan las cosas que crecen, excepto cuando pueden utilizarlas en el momento. Y ahora está claro que es un malvado traidor. Él y esa gente inmunda hacen estrago ahora. Perdonad. Hacen estrago ahora, derribando árboles allá en la frontera. Buenos árboles. Algunos de los árboles los cortan simplemente y dejan que se pudran, maldad propia de un orco, pero otros los desbrozan y los llevan a alimentar las hogueras de Orthanc. Siempre hay humo brotando de Isengard en esos días. Bueno, y la hoguera es donde Saruman está desarrollando toda su maquinaria, donde está haciendo una especie como a todos los efectos ingeniería genética transformando esa nueva especie que crea, que son los Uruk-hai, que son una especie de orcos que pueden moverse durante el día. Maldito sea, continúa Barbol, por raíces y ramas. Muchos de estos árboles eran mis amigos, criaturas que conocí en la nuez o en el grano, ¿no? Voy a decir, como desde pequeño. Muchos tenían voces propias que se han perdido para siempre. Y ahora hay claros de tocones y zarzas donde antes había avenidas pobladas de canto. Hay muchos críticos que consideran que Barbol es como el trasunto que expresa muchas de las opiniones del propio Tolkien, ¿no? No solo sobre el valor de los árboles, sino también sobre el lenguaje, ¿no? y la función del lenguaje. Y luego, un poco más tarde, cuando ya le explica a los hobbits que han tenido una reunión y que han decidido aliarse, bueno, para acabar con los planes de Saruman, nos explica que por naturaleza son una raza pacífica. Dice, a nosotros los Ents no nos gusta que nos despierten. Y no despertamos en el sentido como de rabia, ¿no? Cuando están así despiertos quiere decir, bueno, pues que se dedican a sus quehaceres, ¿no?
Y no despertamos sino cuando nuestros árboles y nuestras vidas están en grave peligro. Es la obra de los orcos, esa destrucción por el placer de destruir, sin ni siquiera la mala excusa de tener que alimentar las hogueras. Lo que nos ha encolerizado de este modo y la traición de un vecino de quien esperábamos ayuda. Los magos tendrían que ser más sagaces, son más sagaces. Es decir, los magos deberían saberlo mejor y compuesto que lo son, lo único que le lleva a pensar es que ha sido, pues, que no es por ignorancia, ¿no? Sino que ha sido por maldad. Y bueno, efectivamente acaba, no destrozan la torre de Orthanc porque es indestructible, pero bueno, derrocan a Saruman y Saruman se tiene que ir. Si han visto solamente la película, en la película no se ve cuál es el final donde termina en realidad Saruman, pero sí lo vamos a ver aquí porque es un episodio que se cortó de la película, en la película, quizá creo yo porque si no hubiera sido muy, muy difícil llegar al final, era como que parecería que no acababa. Si ustedes quienes hayan leído el libro sí que saben que, bueno, que en todo viaje épico, viaje heroico, el héroe está en la salida del lugar y la vuelta al hogar. Y entonces en la vuelta al hogar, pues el héroe en este caso los héroes tienen que poner en práctica o traer lo que hayan aprendido del viaje. Y aquí pues lo que les toca, como veremos al final de la presentación, es renovar su hogar, renovar la comarca que había sido destruida. Averiguamos hacia el final de eso que el nuevo jefe que hay, al que se llaman Zarquino, no es otro que Gandalf, que Saruman, ¿no? Que había ido, o sea, su venganza total fue transformar la comarca en lo que veremos al final de la presentación. Pero antes de eso nos vamos a Mordor, un pasaje como comparando con los dos primeros, sobre todo con el primero, con Rivendell, de total desolación. Y la primera vez que se oye hablar de Mordor, que leemos de Mordor, e incluso antes de que abramos la novela, antes de que lleguemos al prólogo, en las 8 líneas famosas con las que se abre, o sea, que se leen antes incluso del prólogo, que es, bueno, la historia de los anillos, ¿no? 3 anillos para los reyes elfos bajo el cielo, 7 para los señores enanos en casas de piedra, 9 para los hombres mortales condenados a morir, 1 para el señor oscuro sobre el trono oscuro, en la tierra de Mordor donde se extienden las sombras, un anillo para gobernarlos a todos, un anillo para encontrarlos, un anillo para traerlos a todos y atarlos en las tinieblas, en la tierra de Mordor donde se extienden las sombras. A esto me refería con anterioridad cuando decía que en la tierra de los Lórien no había sombra, no había ninguna sombra. Bueno, pues parece que es porque todas tienen cónclave, no están reunidas aquí en Mordor. Y bueno, Mordor ya de por sí, es decir, antes era una tierra desértica, baldía, digamos, pues, es normal, ¿no? No todas las partes del planeta son fértiles, no todas las partes de Tierra Media. Es una zona volcánica, pero mucho más devastada, es decir, transformada, ya veremos en que prácticamente desprovista de cualquier forma de vida, bajo el reinado, el dominio del Señor Oscuro. Es decir, por un lado, Sauron era el entorno perfecto para montar su fortaleza, para renovar fuerzas, ¿no? y tener su grupo de orcos, que un sistema los tenía también como esclavos, y desde donde lanzar su ofensiva, ¿no? Se presentaba como ese terreno baldío, se le presentaba ideal, pero digamos que ha sido aún más baldío, como vamos a ver aquí tengo varias citas un pelín largas, pero bueno, aquí como les decía antes son mucho, mucho más detalladas. Es como si mediante atendiendo principalmente a lo visual,
es como el narrador nos quiere llevar, nos quiere transmitir ese sentimiento de desolación y de muerte, o sea, de una vida que lucha por abrirse paso, pero no lo consigue. Y esto es lo que ve Frodo antes de eso, antes de llegar a Mordor, está en los Lórien, ¿no? Entonces está mirando a un lado y a otro. Entonces ve donde vio una colina, donde estaban los árboles magníficos, la ciudad de Torres Verdes y demás, pero luego hacia la línea 1, 2, 3, 4, bueno, las tierras de Lórien y demás, dice, miró más allá del río. Toda la luz desapareció y se encontró otra vez en el mundo conocido. Más allá del río, la tierra parecía chata y vacía, informe y borrosa, hasta que más lejos se levantaba otra vez como un muro, oscuro y terrible. El sol que alumbraba a los Lórien no tenía poder para ahuyentar las sombras de aquellas distantes alturas. Es decir, es como si la luz fuera, y lo vamos a ver más adelante, no se percibe precisamente porque está el volcán. Es como si fuera una noche perpetua. Y aquí lo tenemos, esto es lo que atisba en la distancia, lo que hemos visto antes, esto es lo que atisba Frodo en la distancia, donde se deja percibir un poco lo que se va a encontrar. Luego ya en Mordor, que es donde van Sam y él solo, es un viaje mucho más hostil, ¿no? O sea, digamos que van alternando cuando como se bifurca la narrativa y seguimos la aventura de distintos personajes. Los capítulos dedicados a Sam y a Frodo son mucho más pesados. Es como que compartimos con ellos no solo la pesadez del anillo, claro, la pesadez del anillo nosotros no la podemos experimentar, pero sí la angustia, la sequedad, el hecho de que no tienen agua y que se hace el camino cada vez más pesado por esa falta de vida y esa oscuridad casi permanente. Dice, afuera, en el resto del mundo, nacía un nuevo día, y muy lejos, más allá de las tinieblas de Mordor, el sol despuntaba en el horizonte, pero eso ellos no lo ven, o sea, eso no lo dice el narrador omnisciente, al este de la Tierra Media, pero aquí todo estaba oscuro, como si aún fuera de noche. El viento del este, que no había dejado de soplar desde que partieran de Ithilien, ahora parecía muerto. Lenta y penosamente bajaron gateando en las sombras, a tientas, tropezando, arrastrándose entre peñascos y matorrales y ramas secas, bajando y bajando hasta que ya no pudieron continuar. Y más adelante, como ya digo, he hecho una selección porque aquí es mucho. Aquí creo incluso que la acción se ralentiza, es decir, no hay, porque lo único que tenemos son dos hobbits caminando, ¿no? Caminando con una trayectoria que cada vez se hace más pesada. Entonces, claro, para que se ralentice esa acción, por eso abundan aquí las descripciones. Y es todo oscuridad, ¿no? Dice, la luz no aumentaba, porque el Orodruin continuaba vomitando una espesa humareda que subía cada vez más arriba, empujada por corrientes antagónicas, y al llegar a una región por encima de los vientos, se desplegaba en una bóveda inconmensurable, cuya columna central emergía de las sombras fuera de la vista de los hobbits. Habían caminado penosamente, esa pena, ¿no? Es la que llevamos conforme vamos andando con ellos, durante más de una hora, cuando un rumor hizo que se detuvieran. Increíble, pero a la vez inconfundible. El susurro del agua, hemos dicho antes, no el agua que estaba por doquier en Rivendell, que se oía también en los Lórien, el agua como símbolo de vida tradicional, pues incluso aquí parece que está condenada a morir. A la izquierda de una cañada tan pronunciada y estrecha que se hubiera dicho que el risco negro había sido hendido por un hacha enorme, corría no una cascada, no un torrente, sino un hilo de agua. ¿Acaso los últimos vestigios de alguna lluvia dulce recogida en mares soleados, pero con la triste suerte de ir a caer sobre los muros de la tierra tenebrosa y perderse luego en el polvo? Aquí brotaba de la roca en pequeña cascada, ahora sí, y fluía a lo largo del camino y girando hacia el sur huía entre las piedras muertas, ¿no? Incluso, o sea, este símbolo de vida
se le da también una agentividad. Como, bueno, por un lado, pasividad, ¿no? Ha tenido la mala suerte de ir a caer aquí para luego perderse en el polvo, brota y fluía, pero como escondiéndose de esas piedras, de nuevo otra vez el adjetivo muertas, ¿no? En este paisaje de muerte. Bueno, seguimos aquí, no lo voy a leer, bueno, sí lo voy a leer entero, porque a ver que... Ay, sí, voy bien de tiempo. Bueno, de nuevo vemos aquí la cercanía de Mordor, al pie de la montaña, era una tierra moribunda, o sea, la tierra está moribunda, pero aún no muerta, es decir, parece como que todavía tiene posibilidades de regeneración. Creo yo aquí que Tolkien, con ese final optimista, ¿no? que él consideraba que todo cristiano debe tener, porque sabe que el fin de la vida no es realmente una tragedia, aunque termine con la muerte, pero entonces digamos que hay siempre un mensaje de esperanza en la obra, hay un mensaje de esperanza al final, y el hecho de que la tierra estuviera moribunda, pero todavía no muerta. Pero bueno, la vegetación que crece, se nos dice aquí que es áspera, retorcida, amarga, ¿no? Como que trata así un poco como que intenta hacerse ver, pero es como si pudiéramos ver eso que comentaba antes, ¿no? Como tratando, luchando por abrirse la vida luchando por abrirse hueco. Se aferraban al suelo unos árboles bajos, ¿no? Hay aquí esta connotación de lucha, ¿no? Después dice, luchaban contra las piedras, líquenes resecos se enroscaban en los materiales, en los matorrales, y grandes marañas de zarza, otra vez retorcidas, crecían por doquier. Y lo que vemos, la vida que surge aquí, no solo vemos como ese esfuerzo por salir, pero también es hostil, no se deja abrazar. Se presenta incluso como enemiga, ¿no? Algunas tenían largas espinas punzantes, otras púas ganchudas y afiladas, como cuchillos. Las hojas ya no son ni verdes, ni plateadas, ni doradas, no son marchitas y arrugadas, las del último verano, colgaban crujiendo y crepitando en el aire triste. Pero los brotes infectados de larvas todavía estaban abriéndose. Moscas pardas, grises o negras, marcadas como los orcos con una mancha roja que parecía un ojo, zumbaban y picaban, y sobre los brezales danzaban y giraban nubes de mosquitos hambrientos. No un sitio en el que a uno le gustaría ir con mucha frecuencia. Y bueno, esta ilustración lo capta muy bien ese ambiente desolador. Bien, pues ya que hemos visto la última parte, ya para concluir, para hacer referencia a esa parte que para mí es significativa, esa parte de la obra que es donde, digamos, los hobbits tienen que demostrar su valía y que se eliminó de la película. Sí que se ve, o sea, hay unos atisbos de lo que era el saneamiento de la comarca, cuando Frodo mira en el espejo, se ve la comarca destruida, Sam hecho prisionero. Entonces digamos que es una especie de homenaje, una especie de... Eso no llegó a ser en el libro, en la película quiero decir, es como lo que avisa, Galadriel le dice que el espejo ve cosas que pueden ser, y eso es lo que ve Frodo, ¿no? La comarca destruida. Bueno, pues eso sí que sucede en el libro, ¿no? Y esta transición de la comarca desde un lugar idílico, que es como la tierra de los Midlands ingleses, ¿no? Este lugar idílico, verde, vemos ahí en la esquina superior, en la parte superior derecha, las casas de los hobbits, ¿no? Los agujeros hobbits, como especie de túmulos totalmente mimetizados, o cuevas, ¿no? Las cuevas que tenemos por aquí, por la zona del Sacromonte y demás, pues están perfectamente integradas en la naturaleza. Y de hecho en el prólogo se nos presenta a los hobbits como un grupo, una raza, una etnia, una raza sencilla y muy antigua, y que le gusta el buen comer, fumar en pipa y, bueno, la vida tranquila, ¿no? Un idilio rural.
se nos presentan así, nos dicen que eran más numerosos en tiempos remotos que en la actualidad, que amaban la paz, la tranquilidad y el cultivo de la buena tierra, es decir, una relación, como decía al principio, ¿no? Es decir, se valen de la tierra, evidentemente, pero sacan de lo que la tierra les proporciona, pero siempre con respeto. Y no había para ellos paraje mejor que un campo bien aprovechado y bien ordenado. No entienden ni entendían ni gustan de maquinarias más complicadas que una fragua, un molino de agua o un telar de mano. Es decir, un alegato anti-industrialización total. Aunque fueron muy hábiles con toda clase de herramientas. Pues bien, cuando se abre la novela, El Señor de los Anillos, pues están los preparativos para celebrar el cumpleaños de Bilbo y de Frodo. Tenemos la posibilidad de ver cómo viven los hobbits, ¿no? Este ambiente el ambiente de celebración que se respira por todas partes. Pero como digo, a la vuelta, cuando vuelven una vez que ya han destruido el anillo, pues esto es lo que se encuentran, ¿no? Es decir, ya han acabado con el Señor Oscuro, pero tienen el trago amargo de encontrarse qué es lo que ha sucedido en su hogar. Y así nos lo describe el narrador. Fue una de las horas más tristes en la vida de los hobbits. Allí, delante de ellos, se erguía la gran chimenea, una chimenea que para Tolkien siempre es signo de la industrialización, ¿no? Y el humo y demás. Y a medida, ahí falta un espacio, y a medida que se acercaban a la vieja aldea en la margen opuesta del agua, el río, entre la doble hilera de sórdidas cosas nuevas que flanqueaban el camino, de sórdidas casas nuevas que flanqueaban el camino, casas en oposición, casas de ladrillo, no agujeros hobbits, ¿no? Veían el nuevo molino en toda su hostil y sucia fealdad, una gran construcción de ladrillos ahorcajadas sobre las dos orillas del río, cuyas aguas se empozoñaban con efluvios humeantes y pestilentes. Y a lo largo del camino del agua, todos los árboles habían sido talados. Un nudo se les cerró en la garganta cuando atravesaron el puente y miraron hacia la colina. La vieja alquería de la orilla occidental había sido demolida y reemplazada por hileras de cobertizos alquitranados. Todos los castaños habían desaparecido. Las barrancas y los setos estaban destrozados. Grandes carretones inundaban en desorden un campo castigado, no cultivado y ordenado, sino castigado y arrasado. Bolsón de tirada era una bostezante cantera de arena y piedra triturada. Más arriba, Bolsón cerrado se ocultaba detrás de unas barracas. O sea, es decir, era esta intervención obscena, podríamos decir, que nos recuerda mucho al tipo de intervención que Saruman había hecho en Isengard y que luego se nos desvelará que efectivamente es porque era Isengard, Saruman el que estaba ahí. Y para dolor de Sam, pues se habían cargado el árbol central, el árbol de la fiesta. Señaló, dice, han derribado el árbol de la fiesta, señaló el lugar donde se había alzado el árbol a cuya sombra Bilbo había pronunciado el discurso de despedida. Yacía seco en medio del campo, es decir, lo habían talado y habían dejado, podríamos decir ahí, ¿no? Como el cadáver, ¿no? Como si aquello fuera la gota que colmaba el cáliz, Sam se echó a llorar. Sam, que sabemos que es jardinero y que es gracias a él que la vida vuelve la vegetación vuelve o el aspecto anterior primigenio de la comarca vuelve a la comarca, como veremos a continuación. Y Tolkien siempre y los árboles. La pérdida más grave y dolorosa eran los árboles, pues por orden de Zarquino, Sharky, el nombre con el que conocían, luego se revela al final con Saruman. Y bueno, Saruman, Frodo, una de las partes, esto es un inciso, ¿no? Porque esta parte de la novela nos presenta un poco el dilema de Frodo como pacifista, es decir, Frodo ha vuelto de este viaje de sufrimiento, ¿no? en el que él ya ha quedado también mutilado, y no quiere que se derrame sangre en la comarca, ¿no? Y entonces no quiere ni que maten a Saruman, pero bueno, el dilema del pacifista, ¿no? ¿Qué hacer
si no hay otra forma de acabar con el enemigo, ¿no? Pues entonces hay una batalla, la batalla en la que él no quiere participar y bueno, Saruman acaba siendo asesinado por Grima. Pero bueno, todos habían sido talados sin piedad a lo largo y a lo ancho de la comarca y eso era lo que más afligía a Sam, sobre todo porque llevaría largo tiempo curar las heridas y solo sus bisnietos llegarían a ver alguna vez la comarca como había sido en los buenos tiempos, ¿no? Conocedor de los ciclos de la naturaleza, pues sabe que cualquier árbol que plantara ahora llevaría mucho tiempo hasta que volvieran a crecer y se le pudiera dar a la comarca el aspecto que tenía. Pero con lo que no contaba Sam es con que cuando Galadriel les da a todos, cuando se despide Galadriel de todos los miembros de la comunidad del anillo, le da a todos un regalito, ¿no? Y a Sam le da un polvillo, un polvito, y se lo enseña a Frodo y dice, bueno, empieza a usarlo ya. Entonces lo que hace es dispersarlo y empezar a plantar retoños y echar ese polvillo por todas partes. Y como es polvo élfico, pues nada, lo que tenemos aquí es un canto a la vitalidad ya exagerado, exagerado, pero en el buen sentido de la palabra, que nos deja un final feliz en la boca, ¿no? La primavera colmó con creces las más locas esperanzas de Sam. En su propio jardín, los árboles comenzaron a brotar y a crecer como si el tiempo mismo tuviese prisa y quisiera vivir 20 años en uno. Es decir, aquí vemos que hay una especie como de magia, ¿no? De interferencia en la naturaleza, pero es como que puesto que Sam quiere regenerar, terminar, compensar de alguna forma el daño que ha hecho Saruman y su afán destructivo, pues la naturaleza se alía, ¿no? Entonces dice eso, comenzaron a brotar y crecer como si el tiempo mismo tuviese prisa y quisiera vivir 20 años en uno. En el campo de la fiesta despuntó un hermoso retoño. Tenía la corteza plateada y hojas largas y se cubrió de flores doradas en abril. Era, en verdad, un malón y la admiración de todos los vecinos. En años sucesivos, a medida que crecía en gracia y belleza, la fama del árbol se extendió por todos los confines de la comarca y la gente hacía largos viajes para ir a verlo. El único malón al oeste de las montañas y al este del mar, y uno de los más hermosos del mundo. Desde todo punto de vista, 1420 fue en la comarca un año maravilloso. No solo hubo un sol esplendente y lluvias deliciosas en los momentos oportunos y en proporciones perfectas. Hubo además una atmósfera de riqueza y de prosperidad, una belleza radiante, superior a la de esos veranos mortales que en esta Tierra Media centellean un instante y se desvanecen. Todos los niños nacidos o concebidos en aquel año, y fueron muchos, eran hermosos y fuertes, y casi todos tenían abundantes cabellos dorados, hasta entonces raro entre los hobbits. Hubo tal cosecha de frutos, es decir, es eso, ¿no? La vida desparramándose por todas partes. Hubo tal cosecha de frutos que los hobbits jóvenes nadaban, por así decir, en fresas con crema, e iban luego a sentarse en los prados a la sombra de los ciruelos y comían hasta que los huesos de las frutas se apilaban en pequeñas pirámides. Y así continuaban, y ninguno se enfermaba, y todos estaban contentos, excepto aquellos que tenían que segar los pastos. No, es como ya, incluso al final, ¿no? Los únicos que tenían cualquier motivo para ser infelices, pues son eso, los encargados de tener que mantener bajo control este exceso de vegetación. Y bueno, la sintaxis que vemos aquí es una sintaxis mucho más compleja que, por ejemplo, la que veíamos cuando las descripciones de Mordor, ¿no? Que era también esa sintaxis que era sujeto, verbo, predicado, frases, periodos más cortos. También acompañaba esa sensación de soledad, de esterilidad, de mortalidad. Aquí hay una sintaxis mucho más compleja, con frases subordinadas, periodos largos, y bueno, pues parte también de
una forma también de llevar ese mensaje de riqueza, por decirlo de alguna manera. Bien, pues voy a concluir ya simplemente leyendo la conclusión que traje aquí. Una lectura ecocrítica del Señor de los Anillos nos revela a un Tolkien que en su escritura continuaba con la línea de protesta romántica que surgió en las décadas finales del siglo XVIII. Una protesta romántica que cuestionaba la dirección que Gran Bretaña estaba tomando tras la Revolución Industrial y proponía alternativas para un futuro mejor. La alternativa para Tolkien y para otros artistas, arquitectos, pintores, intelectuales en general, la alternativa era volver a forjar los vínculos perdidos entre la sociedad humana, en este caso británica, pero bueno, los humanos en general, y su entorno natural. Pero una relación, o sea, no solo con el entorno, sino también con el pasado y con la realidad espiritual, o al menos una realidad no material. Como hemos visto, los personajes que atentan contra la naturaleza son finalmente derrocados, mientras que ésta colabora en su propia regeneración con quienes respetan su valor intrínseco, independientemente de los usos que en un momento determinado se les puedan dar. En modo alguno hemos visto cosifican los personajes que en rasgos generales he dado por catalogar como pertenecientes a las fuerzas del bien, en ningún momento cosifican a la naturaleza, y esta los recompensa con creces, como hemos visto aquí, cuando tienen necesidad de ello. Y esto es todo lo que tenía que contarles hoy. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Margarita. Yo creo que has sido muy claro y nos has dado una panorámica general de la obra del Señor de los Anillos. De momento no hay ninguna pregunta. Ya les he animado a los que están siguiéndolo por Facebook a que hagan sus preguntas, pero de momento no hay ninguna. Yo te quería hacer una pregunta. ¿Cómo crees tú que está en línea Tolkien con digamos, la Biblia, ¿no? Y la esperanza, desde luego, es algo que es cristiano, que se ve en la Biblia, pero en cuanto al futuro de la Tierra y el futuro de la humanidad, ¿no? Porque sabemos que va a haber nuevos cielos y nuevas tierras, pero en base a la Tierra que conocemos, que parece que es la idea que tiene Tolkien, ¿no? Que la Tierra es regenerada o es una nueva creación. Es una pregunta difícil, ¿eh? Porque los teólogos tampoco se ponen muy de acuerdo, pero ¿tú cómo lo ves? ¿Tolkien está en la línea más de una regeneración de la Tierra, de que sería la nueva Tierra regenerada, por supuesto? ¿O crees que es una nueva Tierra, ya que esta, pues, por lo que estamos viendo, va al desastre si no hay cambios drásticos y espectaculares? Tienes apagado el micrófono. Vale, gracias. Pues yo no voy a hablar por Tolkien, ¿no? Pero sí que voy a hablar por lo que en el Señor de los Anillos, si tomamos, utilizando este capítulo final, la respuesta podría ser no esa posibilidad de una nueva tierra regenerada, ¿no? Pero sí es cierto que no debemos olvidar, y en eso Tolkien insistía, ¿no? En el que en el que la Tierra Media, él decía, es nuestra Tierra, es decir, el mundo físico, pero separado en la distancia y el tiempo. Entonces, en ese sentido, Tierra Media, y por tanto todos los sucesos que se relatan en El Señor de los Anillos y todos los personajes que viven aquí, pues están sujetos al tiempo, ¿no? Al tiempo, al espacio y a las condiciones de lo que es una tierra caída, ¿no? Una tierra tras la caída, ¿no? Y él siempre, cuando habla de, por ejemplo, cuando habla en las cartas y cuando habla en los apéndices sobre la muerte de Aragorn, ¿no? Cuando Aragorn muere ya de mayor, bueno, muy anciano, sí que en El Señor de los Anillos tiene 80 y pico años, ¿no? Tenía una vida muy, muy larga.
y cuenta cómo, entonces establece, habla de, me parece que me estoy yendo por las ramas, pero bueno, es que quiero con esta idea, habla de la muerte como el regalo que Ilúvatar, que es el dios creador, el regalo que le da a los hombres. Los elfos, el regalo, la inmortalidad de los elfos no es un regalo, ¿no? Porque están condenados a ser inmortales en un mundo mortal. Pero a lo que voy, donde quiero ir a parar con la existencia de otra tierra, otra existencia, otra realidad, está encapsulado en una frase que le dice Aragorn a Arwen cuando va a morir. Porque Arwen ha escogido la mortalidad, para quedarse con él, y entonces le dice que algo así como debemos despedirnos con pena, pero no con desesperanza. Mira, no estamos para siempre ligados a los círculos de la tierra, y más allá de ellos hay más que memoria, que es lo que tienen los elfos, ¿no? Entonces, por un lado, por eso la inmortalidad de los elfos no es tal, sino que su ciclo vital está ligado a la existencia del mundo material. Y si se postula una existencia de los hombres, los mortales, más allá de este mundo. Ahora bien, ¿cómo será esa nueva tierra? Ahí ya no entra. Uy, ahora soy yo la que no oye. Sí, es que está desconectado vale. el micrófono de Raúl. Digo que está como nosotros también, que no sabemos cómo va a ser la nueva. A lo mejor él lo sabe, pero no lo dice. O tiene una visión, pero no lo dice. Bueno, no veo ninguna pregunta. No sé, Israel, ¿tú ves alguna pregunta en el chat? Bueno, no, agradecimientos. Sí, agradecimientos muchos, porque ha sido muy bueno. Y yo quisiera preguntarte, gracias por tu exposición, ha sido muy interesante. Toda la primera parte de análisis literario ha sido también muy rico, y yo creo que también son importantes estas pautas de lectura, ¿no? Siempre, pues el proceso hermenéutico es importante aclararlo desde qué ojos nos acercamos a ciertas obras y a la literatura, y me parece que nos has dado pautas pues muy claras sobre el acercamiento que haces al Señor de los Anillos. Y por otro lado, muy pertinente porque, bueno, con la crisis ecológica que estamos viviendo, todo el debate que hay, me llama mucho la atención esta visión de Tolkien, y quería comentarte sobre esto, ¿no? Como en medio del mal desatado, ¿no? Como en medio de una sociedad consumista, que, como decías, no se pone a pensar si lo que puede hacer debe hacer, sino que porque puede lo hace, arrasando con todo lo que hay alrededor, pues realmente hay una riqueza ética muy importante en la obra de Tolkien, ¿no? Que va muy de la mano también, pues, con toda la crítica que se ha hecho a la modernidad también, ¿no? Exactamente. No sé, en este sentido, no es que haya un antimodernismo en Tolkien, pero sí que hay un planteamiento ético muy, muy riguroso y muy fuerte por las consecuencias, ¿no? Y yo creo que son obras que enriquecen, que van más allá, bueno, solamente de una historia épica, sino que tienen una carga ética muy, muy potente. No sé si quisieras o pudieras ampliar un poco. Sí, muchas gracias, porque es una observación muy, muy pertinente. Es que yo creo que si pudiéramos decir, pudiéramos utilizar, utilizando terminología de hoy, ¿no? ¿A qué nos invita la lectura del Señor de los Anillos? Es a decrecer, ¿no? De hecho, es que es una historia épica, ¿no? Pero es una cosa que creo yo que no le hace justicia a las películas, y que conste que las películas a mí me gustaron mucho como otro discurso, ¿no? Pero claro, crea una película para que se sostenga, una película tan larga, requiere de mucha acción, ¿no? Entonces la
los textos épicos, ¿no? Pues como las batallas y demás. Pero es que estas son minúsculas en El Señor de los Anillos. Es que decir, la acción principal, y es algo que a mí me conmueve, que me conmueve, que me emociono, son dos hobbits solos, pequeños, arrastrándose para destruir el símbolo de poder absoluto. Y todos los demás, la batalla que hay en los campos del Pelennor, Aragorn poniéndose delante del Palantir para que lo vea Sauron, es para engañar y que la acción esté en otro lado, que el ojo de Sauron esté en otro lado, mientras ellos van arrastrándose. Entonces ese hacerse pequeño, que es un poco, claro, también hay muchos críticos que han visto a Frodo como una figura de Cristo, ¿no? De la renuncia en sí mismo, el aparta de mí este cáliz. De hecho, cuando dice es que voy a tener que llevar yo el anillo, nadie lo esperaba de él, dice, pues lo llevaré yo, pero no sé el camino, ¿no? Eso es donde transcurre la acción principal, esa es la acción principal y es lo único. Si las batallas, por mucho éxito que tuvieran, si el anillo no se destruye, y si Frodo, bueno, y Gollum, ¿no? Porque al final la tragedia es, lo trágico es y lo realista, ¿no? Que después de todo, Frodo, después de haber estado con el anillo tanto tiempo, no puede, y es la misericordia, ¿no? No haberse cargado a Gollum, como le dice Gandalf, ¿no? Cuando Bilbo no lo mató y le dice Frodo a Gandalf, qué pena que no lo hubiera matado. Y dice, ¿pena? Dice, sí, fue pena la que sostuvo, la que lo impidió, o la misericordia, ¿no? De no hacer daño. Dice, pero el destino del anillo o el destino de muchos puede depender de este acto de misericordia, ¿no? Y al final es eso, lucha con Gollum, le arranca el anillo y se cae Gollum. Entonces el propio Gollum también se redime en cierto modo, ¿no? Aunque estaba ya totalmente desahuciado. Pero totalmente, es una postura ética de renuncia a crecer, a crecer sin mesura ninguna, ¿no? Y de sacrificio y, bueno, de saber el lugar que ocupamos, un lugar en el mundo que compartimos con otra gente y con otras especies, ¿no? Sí, gracias. A ver. Pues sí, hay varios agradecimientos. Bueno. Sí, yo no veo más preguntas. ¿Tú ves alguna más, yo Raúl? tampoco. Pero bueno, este último pensamiento que nos has dado nos lleva efectivamente a la conclusión, ¿no? de Tolkien cristiano, ¿no? Que veía cómo el mundo se estaba destruyendo y cómo realmente lo único que puede liberar es el amor, pero no de una forma así simplona, ¿no? Sino de un amor práctico, ¿eh? Exacto. Tenemos que ser agentes, ¿no? de transformación en la sociedad y en el mundo, ¿no? Y eso es lo que nos enseña también esta obra maestra, ¿no? de la escritura fantástica. ¿Ves algún tipo de relación entre el mensaje de C.S. Lewis? C.S. Lewis en un sentido era un poquito como más teólogo, ¿no? Más abstracto, creo Sí. yo, no sé, porque él le gustaba hacer formulaciones, aunque tiene las crónicas de Narnia, pues también son muy alegóricas y bueno, pues se identifican algunos personajes también con la obra de Cristo, un personaje con la obra de Cristo y tal, pero a él le gustaba hacer así formulaciones más teóricas. Seguramente cuando hablaban en el pub que has dicho del águila y el niño, quizás C.S. Lewis pues le diría que había que ser más prácticos y decir cosas como más concretas, ¿no? No sé si tienes algún epistolario o alguna cosa de la relación entre ellos dos. Sí, es que de hecho parece que una vez que C.S. Lewis se convirtió,
era como que tenía que lanzar el mensaje a todo el mundo, ¿no? Entonces, pues escribió, y eso hasta cierto modo, hasta cierto punto como que le fastidiaba un poquillo a Tolkien, ¿no? Porque daba esta charla en la radio, las escrituras, pero sobre todo lo que no le gustaba tanto a Tolkien de las Crónicas de Narnia era precisamente eso que has comentado, que ahí sí que son obras alegóricas, ¿no? Y él dice detesto la alegoría y la he detectado desde que tenía uso de olfato para olerla o algo así, ¿no? Y entonces, y es cierto que Tolkien incluso, a pesar de que, bueno, se han leído, bueno, que si Galadriel es una imagen de la Virgen María, pero él rehuía mucho de eso. Es verdad que un autor no puede quedar no afectado por su experiencia y ese optimismo que tiene el cristiano lo lleva a la obra, ¿no? Pero sí que no le gustaba eso, esa correlación, uno equivale a uno equivale a otro, que sí que está en las Crónicas de Narnia, ¿no? Entonces, pero bueno, es que además yo creo que Tolkien era una persona más reservada y C.S. Lewis mucho más social, ¿no? Entonces mucho más entusiasta. Bueno, también Tolkien tenía una familia y de 4 hijos, con 4 hijos. Y bueno, aparte de eso, pues sí, el acercamiento en ese sentido, ¿no? En cuanto a lo que ellos llamaban mitopoeia, ¿no? La construcción de mitos, pues era distinto por eso, porque Tolkien sí que buscaba, de hecho encuentra, bueno, es pagano, es cristiano, es más influenciado por las sagas nórdicas, no fatalista. Entonces todo eso está ahí, mientras que las Crónicas de Narnia es claramente, o sea, Lewis tenía un propósito didáctico, que era contar la historia del cristianismo con un lenguaje nuevo, utilizando Aslan, y además lo dice en algunos textos, habla de eso, como la desfamiliarización, como ya estamos tan familiarizados con una historia que lo que hace falta es contarla de otro modo para que nos resuene y no nos sea tan familiar. Bueno, como quiera que sea, son dos grandes autores que nos hablan. Hay quien dice que es difícil ser artista cristiano y hacer literatura cristiana, ¿no? Porque evidentemente siempre vas a interpretar las cosas desde una perspectiva de la Biblia y que ya la Biblia pues en sí misma encierra mucha mitología, mucha también alegoría, metáforas, y redescubrirlas o más bien reinterpretarlas, ¿no? En la época más moderna, pues lleva un trabajo, no es tan fácil, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí nos plantea también la labor del cristiano en el artista, ¿no? Tanto sea a nivel de literatura como a nivel de música, como a nivel de... Y bueno, hemos tenido algún taller bastante interesante sobre el cristianismo y el arte y la literatura. Bueno, pues mira, no queremos cansarte más y estás un poco resfriada. Sí, el picorcillo en la garganta. Te cuesta mucho hablar, así que te vamos a dar un descanso. Y bueno, pues muchas gracias. Ha sido realmente magnífico y yo he disfrutado mucho. Supongo que también todas las personas que te han escuchado. Y bueno, pues decirte que te invitamos para hablar de las Crónicas de Narnia más adelante. Encantada, sí, otra vez hablo de las Crónicas de Narnia. Para poder tener así los dos Una lectura ecocrítica de las Crónicas de Narnia. La hago en cuanto queráis, de verdad. Pues nada, vesla preparando porque no este curso, que ya este curso tenemos el programa ya terminado, pero el próximo curso quizás. Encantada. Bueno, y decir que el próximo taller va a ser también de arte, porque nos lo va a dar Belenis, que la conocéis vosotros, que es una artista, más bien desde un punto de vista musical, y nos va a hablar de Dios en la música moderna. Entonces, va a ser un taller online. Va a ser un taller online, sí, en parte online, así que vais a poder conectar, y también va a ser presencial. Los que viváis en Madrid o paséis por Madrid, lo vamos a tener en una de las aulas del Colegio El Porvenir, de la Facultad SEUT. Entonces, bueno, pues si podéis venir
presencialmente, pues nos animará mucho. Si no, pues si estáis fuera de Madrid podéis verlo online. Y va a ser esto, el día 17, sábado 17 de diciembre, antes de las fiestas, y nos va a hablar Belenis, que es una experta en música, sobre la idea de Dios o Dios en las canciones modernas. Así que os esperamos y hasta ese momento, pues muchas gracias por vuestra atención y os esperamos ese sábado. Así que hasta pronto. Gracias, hasta pronto.